Listo, buenas noches, vamos a empezar la clase. Señores, vamos a empezar la clase. La última vez estuvimos platicando sobre algunas de las medidas de garantía que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. Específicamente hablamos de la anotación de demanda, el arraigo y el embargo. No sé si alguien tiene alguna duda de cualquiera de estas. ¿Todo claro? Ya. Bueno, entonces, especialmente importante de esa clase de la vez pasada es saber distinguir sobre todo cuándo promover un embargo, cuándo pedir un embargo o cuándo pedir una anotación de demanda, cuando estamos hablando de bienes inmuebles o de bienes muebles inscritos en el registro público. De esas dos podría dar lugar a una confusión. Entonces dijimos que pedimos una anotación de demanda cuando del proceso lo que esperaríamos es la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre ese bien, o pedimos embargo cuando lo que queremos es asegurar un interés patrimonial en general que no necesariamente está vinculado con ese bien. Lo que queremos es básicamente que se cumpla con alguna prestación mineraria. Obviamente todo es importante, pues, y es, ahora que lo menciono, les he estado poniendo algunos recordatorios de cosas importantes en el Twitter. Por favor, no vayan a pensar que eso es lo único que se tienen que aprender. Son ciertas cositas puntuales que hay que subrayar, pero eso no quiere decir que el resto de lo que se dijo en la clase, el resto de lo que está en la regulación legal, lo que ustedes pudieran estudiar en la doctrina es más importante. Son solo para subrayar algunas cosas particulares. Por la misma naturaleza de esta red social, pues, ustedes saben que los mensajes tienen una expresión limitada y todo, entonces solo subrayamos cositas muy puntuales, pero no es lo único que es importante. Bueno, entonces si no hay dudas de lo que estuvimos platicando la clase pasada, vamos a ver lo siguiente. Es el secuestro. El secuestro es el artículo 528 del Código, que se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de desaparecerse en ambos casos de la misma. De igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, lo que se constituye, modifica o extinga cualquier derecho sobre los mismos. Entonces ahí hay varias cositas que deberíamos comentar respecto al secuestro. Primero dice la norma que se cumple desapoderando al deudor de la cosa y poniéndole en depósito. Eso quiere decir que cuando uno solicita un secuestro, siempre tiene que proponer quién solicita que sea el depositario. Siempre que uno pide que el juez nombre a una persona para hacer alguna determinada función auxiliar dentro del proceso, sea este depositario en el caso del secuestro, un interventor en el caso de la intervención que ya vamos a ver, un notario notificador, cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, siempre que uno propone que el juez nombre a una persona, uno tiene que proponerle quién es el que quiere que nombre. Normalmente el juez va a aceptar esa propuesta y entonces va a nombrar a la persona que le estamos proponiendo. Eventualmente podría negarse. Normalmente no lo hace, pero sí puede hacerlo. Pero la idea es que siempre hay que proponerlo. Si usted no propone, en este caso, si usted solicita una intervención y no propone quién es un secuestro, perdón, y no propone quién es el que quiere que sea el depositario, pues el juez ni siquiera le va a otorgar el secuestro. Puede ser que no al lugar a lo solicitado, pero que no se propone depositario. Entonces, es algo que siempre hay que tener en cuenta aquí. Entonces, luego sigue diciendo, en igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituye, modifica o extingue cualquier derecho sobre los mismos. Más o menos parecido a lo que pasaba con la anotación de la demanda, que eran pues supuestos más o menos similares los que nos
indicaban la procedencia de esa medida. Solo que en este caso estaríamos hablando no de bienes inmuebles, sino de bienes muebles. El secuestro no procede respecto de bienes inmuebles, únicamente respecto de bienes muebles. Entonces es una gran diferencia con la anotación de la demanda. Y luego que por la misma naturaleza de ser bienes muebles, podrían ser bienes muebles que estuvieran inscritos en algún registro público o podrían ser bienes muebles que no estuvieran inscritos, no importa, cualquier bien mueble puede ser objeto de un secuestro. Luego este segundo párrafo dice: de la misma forma se procederá en estos casos, como que si fueran dos cosas distintas. En la práctica, normalmente, no siempre es así, pero normalmente el juez, para otorgar un secuestro, exige que se cumplan esos supuestos del segundo párrafo, es decir, que se esté pretendiendo la creación, modificación o extinción de algún derecho sobre ese bien que va a ser objeto del secuestro. Señores, están hablando a media clase, yo sí no puedo dar clase. Ya varias veces. Entonces, normalmente el juez exige esto como presupuesto. Normalmente, si es un bien que no va a tener, que no tiene relación con el proceso, sino como pasaba con el embargo, lo que queremos es nada más asegurar un interés patrimonial, normalmente el juez no concede el secuestro. Si no concedería el secuestro, por ejemplo, en un caso en el que se hubiera otorgado una compraventa de un bien mueble con pacto de reserva de dominio. Y entonces, ante el incumplimiento del comprador, el vendedor promueve el proceso con el objeto de que se le devuelva la cosa. Entonces, lo que se esperaría al final, si la demanda es declarada con lugar, es que el juez ordene devolver en definitiva la cosa. Y entonces, en casos como esos, es donde se pide el secuestro. ¿Alguna duda del secuestro? Por ejemplo, en un vehículo, ¿se puede, qué es más recomendable, un embargo o un secuestro? Depende qué es lo que quiere usted. Porque en el ejemplo que le puse, digamos, usted me compra a mí un vehículo y yo se lo vendo con pacto de reserva de dominio. ¿Qué quiere decir? El propietario sigo siendo yo hasta que usted me termine de pagar. Normalmente, cuando es así, cuando se venden bienes con pacto de reserva de dominio, se establece una posibilidad a elección del acreedor. En el caso del ejemplo, yo ante el incumplimiento de usted podría escoger entre demandar el cumplimiento del saldo de la obligación, en cuyo caso voy a obtener digamos el embargo de algún bien que podría ser el mismo vehículo para que usted me pague lo que haga falta, y entonces usted pasaría a ser propietaria del bien. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que yo decida pedir la devolución del bien. Entonces, si yo lo que quiero es lo primero, que usted me pague el saldo de la obligación, sobre todo la decisión esta se toma en función de qué tanto pudo haber variado el precio del bien desde que usted lo adquirió hasta que estamos reclamando el cumplimiento, qué tanto se pudo haber depreciado y qué tanto pudiera ser el saldo de la obligación. Entonces, a lo mejor resulta que el bien, siendo un vehículo, se deprecia muy rápido. Yo considero que ya se depreció mucho por el transcurso del tiempo, ya no me interesa la devolución. A lo mejor es más lo que usted me debe que lo que el vehículo vale en este momento. Entonces yo me decido por pedir el pago del saldo de la obligación. Entonces, en ese caso, lo que tendría que pedir es un embargo, porque como veíamos en la clase pasada, eventualmente lo que yo quisiera es rematar ese vehículo. Pero, como dijimos, aquí en el embargo lo que quiero es obtener el cumplimiento de una obligación general. Puede ser ese vehículo o puede ser cualquier otra cosa. A lo mejor usted pide otro vehículo que valga más, pido el embargo de ese otro vehículo, o tiene un bien inmueble, o le embargo su sueldo, etc. No tiene que ser necesariamente ese vehículo. Ahora, si yo lo que quisiera es que usted me lo devuelva, porque, y es que lo que pasa es que cuando se pacta la posibilidad de pedir la devolución, lo que usted haya pagado queda a mi favor, digamos, en el caso del ejemplo. Entonces, a lo mejor el vehículo todavía vale bastante dinero y me conviene más quedarme con el vehículo más lo que usted ya me pagó. Entonces yo voy a pedir la devolución, que pues ordene
entregue en definitiva del vehículo. En este caso tendría que hacer un secuestro. ¿Es necesario que el bien mueble objeto del secuestro sea al igual que en la anotación de demanda, o que ese sea el objeto de la demanda? Es lo que le decía, la norma parecería sugerir que no es necesario, sino que son dos cosas distintas, porque dice de la misma forma se procederá cuando se pretenda tal cosa. Normalmente en la práctica, aunque no siempre, pero normalmente en la práctica el juez sí pide el cumplimiento de esos supuestos. Entonces, a lo mejor si fuera del ejemplo que teníamos aquí con su compañero, yo lo que decidí demandar es el pago del saldo de la obligación, ¿sí? Entonces, ahí no quiero nada con el vehículo, lo que quiero es que me paguen el saldo de la obligación. En ese caso, si yo pidiera el secuestro, es muy probable, aunque no necesariamente va a ser eso, pero es muy probable que el juez me deniegue el secuestro, porque lo que yo quiero no tiene conexión directa con el vehículo. El vehículo se originó la existencia de la obligación, pero lo que pretende con el proceso no es que me entreguen el vehículo ni nada parecido. Entonces es muy probable que el juez me deniegue la medida en este momento. Ya después, cuando llegue el momento, supongamos que ella no cumple con el pago de la obligación y se agotan todas las etapas procesales hasta que rematamos ese vehículo, entonces en ese momento sí ya se puede pedir el secuestro, porque ya hubo alguien que como consecuencia del remate adquirió la propiedad del bien y ahora hay que entregarse, pero hasta ese momento, porque entonces ahora sí ya la obligación consiste en eso. Y en cuanto al depositario, ¿tú nos propone tiene que cumplir con algunos requisitos o tener unas exigencias? No, para nada, puede ser cualquier persona. Y solo una duda, más específicamente eso, solo me surgió la duda. Cuando usted vende, por ejemplo, un vehículo en pacto de reserva de dominio, usted se lo vende a alguien y pasa un accidente, los daños y perjuicios de quién recaen, a usted o a la otra persona. Es una de las desventajas de hacer un contrato de ese tipo, porque el Código Civil establece que la responsabilidad de daños y perjuicios en los casos causados por vehículos es solidaria entre quien iba conduciendo el vehículo y el propietario del vehículo. Dice la ley, siempre que el propietario se lo haya encomendado, aunque sea transitoriamente. Entonces, en el caso del ejemplo, yo le vendo el carro a ella con pacto de reserva de dominio, desde que se lo vendí, obviamente le estoy encomendando el vehículo, le estoy permitiendo que lo conduzca. Y entonces, en ese caso, si ella tuviera algún hecho de tránsito con el vehículo que fuera responsabilidad de ella, hay una responsabilidad solidaria de los dos. Entonces, supongamos que usted fuera la afectada, usted podría decidir demandarla solo a ella, podría decidir demandarme solo a mí, podría decidir demandarnos a los dos. ¿Cuál de las tres? Es elección suya. Según usted vea, por una parte, cómo está la solidez patrimonial de los dos. A lo mejor uno de los dos tiene muchos bienes a su nombre que se puede embargar y se le hace más fácil, y el otro no tiene nada, entonces decide demandar al que tenga más bienes. O a lo mejor es muy complicado poder notificarle a alguno de los dos. A lo mejor resulta que yo me fui del país, no dejé apoderado, y entonces va a tener que seguir un trámite de ausencia para poderme notificar a mí, por ejemplo. Entonces decide mandarlo solo a él. Pero sí hay una responsabilidad solidaria. Sí. ¿Más dudas del secuestro? Me hace una duda, pero sin embargo, vamos a ver el proceso ya más detenidamente del remate. El remate no. El remate no es materia de este curso, es de producción civil 3. Bueno, entonces veamos el siguiente, que es la intervención. El artículo 529 del Código dice: cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. Entonces, como vemos, hay varios supuestos en los cuales procede la intervención. El más común es el primero: establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, las empresas mercantiles que tienen su propia regulación, que ya vamos a ver. Pero luego existen estas otras posibilidades que sean de naturaleza industrial, de naturaleza agrícola, condominios, sociedades, etc. Dice: el auto que disponga de la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurado el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Entonces,
primera cosa importante aquí de esta norma es que dice que el auto que decreta la intervención debe fijar las facultades del interventor. Normalmente, prácticamente en el 100% de los casos, el juez no cumple con esta norma, no le fija sus facultades al interventor. Entonces se produce una situación delicada, porque si el juez no cumple con esa norma, está pues violando la norma y podría dar lugar a que se plantee una nulidad en contra de la resolución que decretó la intervención. Entonces, uno como solicitante de la medida, digamos, el que el juez no cumpla con la norma es algo que no está en control de uno como solicitante, entonces de ahí no se puede hacer nada. Pero uno como solicitante de la medida siempre tiene que tener el cuidado de pedir que en ese auto que decreta la intervención, el juez le fije sus facultades al interventor. Porque al final de cuentas, el juez, como les digo, casi con seguridad no lo va a hacer. Pero hay una diferencia entre que el juez no lo haga porque yo tampoco se lo pedí, a que el juez no lo haga pero yo sí se lo pedí. Porque si la otra parte plantea una nulidad y yo sí pedí que el juez fijara estas facultades, ¿qué tendría que hacer el juez si declara con lugar la nulidad? Declara con lugar la nulidad y en consecuencia fija las facultades del interventor, que son las siguientes, pero la medida sigue vigente. En cambio, si yo no lo pedí, ¿qué tendría que hacer el juez? Declara con lugar la nulidad y en consecuencia revoca la medida de intervención, porque como yo no la pedí adecuadamente, el juez no me la tuvo que haber otorgado en primer lugar. Entonces uno siempre tiene que tener ese cuidado de pedir que el juez le fije sus facultades al interventor. Si no las fija, será problema del juez y de la otra parte si me quiere impugnar, pero por lo menos yo con mi parte la cumplí y tengo cubierto el hecho de que no me van a revocar la medida. ¿Estamos bien? Entonces decíamos, aunque procede en estos otros supuestos que marca aquí el Código Procesal Civil y Mercantil, y todavía en algunos más, por ejemplo en las ejecuciones bancarias dice que el banco puede pedir la intervención del bien inmueble que se le haya dado en hipoteca y hay algunos otros supuestos más, pero digamos los más comunes son estos. Aunque procede en esos otros casos, lo normal es que la intervención la veamos con respecto a empresas mercantiles. Entonces esto está regulado en el artículo 661 del Código de Comercio. 661. Entonces, dicho sea de paso, no sé si ya se los había dicho, pero si no igual se los repito. Este código se llama Código de Comercio de Guatemala. No se llama como todos los demás. Por ejemplo, el Código Civil se llama solo Código Civil, este se llama Código de Comercio de Guatemala. Cuando lo citen por escrito, cítenlo así. Por razones de rapidez, digamos, en la clase, lo vamos a mencionar solo como Código de Comercio, pero se llama Código de Comercio de Guatemala. Recuérdense que el anterior código, ese sí se llamaba solo Código de Comercio y todavía tiene un libro vigente que es la parte de Derecho Marítimo. Entonces, si ustedes dicen solo Código de Comercio, estamos hablando del Código de Comercio anterior. Cuidado con eso. Pero decíamos, el artículo 661 del Código de Comercio dice: la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre este en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor que será a cargo de la caja para cumplir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente de disposición de la autoridad que ordena el embargo. No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Entonces aquí, respecto a la intervención de empresas mercantiles, hay varias cosas que son importantes. En principio, vamos a borrar esto. La intervención procede en esta parte que estamos hablando, ya dijimos que hay otros supuestos como condominios, sociedades, etcétera, pero en esta parte que estamos hablando, la intervención procede respecto de empresas mercantiles, no de sociedades. Las sociedades mercantiles siempre son dueñas
al menos de una empresa mercantil. Pero si yo voy a pedir la intervención, pido la intervención de la empresa mercantil, que es propiedad de la sociedad, no de la sociedad en sí misma. Y eso se lo recalco porque en la práctica se ve que a veces las partes solicitan la intervención de una sociedad. Entonces todavía en ocasiones se ve que el juez la concede. Esto no procede. ¿Por qué? La intervención al final de cuentas lo que es un embargo. Es un embargo con ciertas modalidades específicas, pero al final de cuentas es un embargo. Y entonces, como embargo que es, puede recaer únicamente sobre bienes. La empresa mercantil, por definición, es una cosa mercantil, es decir, es un bien mueble. Y por lo tanto, puede ser sujeto de un embargo, solo que un embargo con unas características especiales que se llama intervención. Por eso podemos pedir la intervención de una empresa mercantil. Una sociedad que es una persona jurídica, por lo tanto no se puede embargar. Para que veamos la improcedencia, digamos, de pedir el embargo de una sociedad, pongamos un ejemplo bien burdo. Si yo voy a demandar a cualquiera de ustedes como persona individual, yo puedo pedir el embargo de los bienes que sean de ustedes. No puedo pedir el embargo de Juan Pérez, que es el deudor. Lo mismo aquí. La sociedad sería el equivalente a ese Juan Pérez. Entonces no se puede pedir el embargo de la sociedad, se pide el embargo de la empresa, con esta modalidad que se llama intervención. ¿Estamos claros ahí? Siempre hablando de las sociedades, dice la ley que cuando se va a promover un embargo del titular de una empresa mercantil, solo puede recaer el embargo sobre la empresa en su conjunto a través del nombramiento de un interventor, y que no obstante se pueden embargar las mercaderías, los créditos, etc., cuando no afecten la marcha normal de la empresa. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque como les decía hace un momento, las sociedades mercantiles siempre son titulares de una empresa mercantil. Por lo tanto, siempre les aplica esa primera parte de la norma, en el sentido de que la orden de embargo solo puede recaer sobre la empresa en su conjunto mediante el nombramiento de un interventor. Y entonces, por regla general, por ejemplo, el embargo de las cuentas bancarias de una sociedad no procede. Porque el segundo párrafo dice: sin embargo, se pueden embargar bienes, créditos, etc., siempre y cuando no se perjudique la marcha normal de la empresa. Pero, por regla general, una empresa maneja su actividad económica precisamente a través de sus cuentas bancarias. Entonces, un embargo de sus cuentas bancarias sí la perjudicaría. Entonces, hay que tener presente que por regla general no procede ese embargo sobre las cuentas bancarias, habría que pedir una intervención. Si fuera un bien inmueble, normalmente sí procede el embargo, porque normalmente no le va a afectar al desenvolvimiento de la empresa el que exista un bien de la sociedad embargado. Ahora, si por ejemplo fuera una empresa que se dedique a negocios inmobiliarios, entonces sí le va a afectar su desenvolvimiento. Hay que ir viendo cada caso, pero la regla general, digamos, es que no procedería el embargo, a no ser que nosotros, si somos los interesados en que se decrete ese embargo de las cuentas bancarias, lo justificáramos. Entonces decirle al juez: mire, aquí puede decretarse este embargo y no va a afectar el desenvolvimiento de la empresa mercantil por estas razones. Un ejemplo que se me ocurre es: hace un montón de años que demandamos a una aseguradora, y entonces todavía ni siquiera estaba vigente la actual ley de seguros, y estaba vigente la anterior. Entonces, de conformidad con esa ley, las empresas aseguradoras no podían ser intervenidas. Podían ser intervenidas únicamente por la superintendencia de bancos, pero no por deudas en general, sino por razones de desequilibrio financiero, digamos, que la superintendencia de bancos estimara necesaria una intervención. Entonces, en ese caso, por la especial naturaleza de esa empresa, no era aplicable esa norma del artículo 661 de que debía pedirse la intervención. Entonces, para obtener el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad, se tuvo que hacer una explicación al juez de que, de conformidad con esa norma, no se podía pedir la intervención, y por lo tanto debía ordenarse el embargo. Pero el embargo únicamente solo por la cantidad de deuda, entonces ahí el resto queda libre para que la sociedad pueda seguir ejerciendo su actividad mercantil, y entonces no tenemos problemas. ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No?
cumple con la intervención el artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece ciertas normas relativas a los interventores. Dice: el depositario de fincas rústicas o urbanas, de establecimientos industriales o comerciales o de propiedades agrícolas tendrá el carácter de interventor y no podrá intervenir las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizará los gastos del negocio, depositará el valor de los productos en un establecimiento de crédito y llevará cuenta comprobada de la administración. Podrá también nombrar o remover al personal con autorización del juez. Según los casos, el juez decidirá si las personas que han tenido la administración conservan su cargo parcial o totalmente bajo la sola fiscalización del interventor. Esta es una norma, digamos que general, relativa a los interventores, pero que no aplica a la intervención de empresas mercantiles. Por lo tanto, casi no se aplica, porque, como les decía, en la mayoría de casos la intervención se decreta sobre empresas mercantiles, aunque la norma todavía hace referencia a establecimientos comerciales. Recuerden ustedes que el Código Procesal Civil y Mercantil es anterior al Código de Comercio. Entonces, cuando ya se emitió el Código de Comercio, en sus disposiciones derogatorias y modificatorias, dice: el numeral romano 6, el embargo de intervención de empresas y establecimientos mercantiles se sujetará a lo establecido en el artículo 661 de este código, por lo que en estos casos no tendrá aplicación el artículo 37 del decreto ley 107 y Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, toda esa parte de que, por ejemplo, el interventor pueda nombrar y remover personal, no aplica en el caso de la intervención de empresas mercantiles, que, como les digo, son la mayoría de casos. Lo demás es más o menos lo mismo. Y en realidad así es como funciona la intervención. La idea de la intervención es poner en administración el establecimiento. ¿Para qué? Para que exista supuestamente con las ganancias una cierta cantidad de dinero que queda a disposición del juez para el cumplimiento de la obligación de quien está demandando, si es que obtiene una resolución favorable. Entonces, como se lleva a cabo esto en la práctica, es que yo pido la intervención, propongo un interventor, el juez, si ordena la intervención, designa este interventor y que distribuirle el cargo, y el interventor va y toma posesión de ese cargo. Entonces el interventor se queda administrando la empresa, paga lo que hay que pagar, le paga sus sueldos a los empleados, la renta del local, la energía eléctrica, el agua, etc. Y si es una empresa que produzca ganancias, van a haber ciertos remanentes que el interventor tiene que conservar a disposición del juez. Entonces, supongamos que es una obligación por 100,000 quetzales y cada mes el interventor logra conservar como remanente 10,000 quetzales. Luego de pagar todo, la ganancia, digamos, de la operación de la empresa fueron 10,000 quetzales. Entonces, 10 meses después ya van a haber 100,000 quetzales ahí que van a cubrir, en teoría, la obligación que se está reclamando. Entonces, supongamos que esto era un juicio ejecutivo, como veíamos ayer. Entonces, el propietario de esta empresa había librado un cheque sin fondos por 100,000 quetzales, yo le estoy reclamando esos 100,000 quetzales. Y entonces, mientras todo esto pasa, que la intervención está en vigor y la está administrando, la empresa está siendo administrada por el interventor, etc., se lleva a cabo el trámite del juicio ejecutivo. Entonces le dan sus 5 días de audiencia a la otra parte, se oponen, le dan también 2 días de audiencia, se abre a prueba. Y entonces, llegado el momento en el que haya suficiente dinero recaudado por el interventor y además se haya agotado todo ese trámite, el juez va a poder dictar sentencia. Entonces va a decir: dicto sentencia, declaro por lugar la ejecución, y con ese dinero que está ahí como remanente de la intervención, páguenle a este señor. Eso sería su sentencia. Después vendrá un procedimiento de liquidación, pero digamos, esa es la idea de esta medida de intervención. Sí, entonces la sentencia se declara hasta que haya suficiente dinero para cubrir la obligación adeudada. En el juicio ejecutivo sí. Es el único caso. Si fueran procesos de conocimiento, digamos, si esta obligación no estaba documentada en un documento, valga la redundancia, que tuviera la categoría de título ejecutivo, y
Por lo tanto, según la naturaleza de la obligación, yo tuve que promover un juicio sumario, o un juicio ordinario, o un juicio oral. Ahí sí perfectamente, esto sería únicamente una medida precautoria, y ahí sí perfectamente podemos llegar hasta sentencia, aún sin saber si se recaudó o no se recaudó algo como producto de la intervención. Luego vendrá la ejecución de esa sentencia, y para votar el trámite de esa ejecución de la sentencia, entonces sí ya necesitamos que haya suficiente dinero recaudado por el interventor. Finalmente, en cuanto a la intervención, es importante en el Código de Comercio, el artículo 338, la norma dice: parte de los hechos y relaciones jurídicas que se especifiquen en las leyes es obligatorio el registro, hablando del registro mercantil, de los siguientes. 3. La creación, adquisición, enajenación o gravamen de empresas o establecimientos mercantiles. La intervención es un gravamen que pesa sobre una empresa mercantil y por lo tanto hay que anotarlo en el registro mercantil. Eso es bien importante porque, como decíamos en la clase anterior, el inscribir o anotar algo en un registro público tiene efectos de publicidad y tiene además efectos de otorgarle prevalencia a aquel que presentó su documento de inscripción primero. Entonces, si este propietario de la empresa mercantil le debe a varias personas y por lo tanto varias personas van a solicitar la intervención de esa empresa mercantil, el que va a tener preeminencia es aquel que haya anotado primero su intervención en el registro mercantil. Entonces, como ven, cuando uno solicita una intervención, no es tan simple la petición como pasa con otras medidas precautorias, sino que si sumamos todo lo que hemos dicho, le tengo que pedir al juez que le fije, que nombre a un interventor, para lo cual yo le tengo que proponer a ese interventor, le tengo que pedir al juez que le fije sus facultades a ese interventor, y le tengo que pedir al juez que libre un despacho al registro mercantil para la anotación de esa medida. Entonces son cosas que no hay que descuidar. ¿Dudas con la intervención? ¿Sí? Si nosotros en el memorial no solicitáramos que el juez determinara las facultades del interventor, estas podrían ser solicitadas más adelante con una ampliación. Lo que pasa es que ahí hay un problema de origen. Hay un problema de origen porque cuando el juez le otorgó a usted su medida, cuando resolvió la petición que usted planteó, el juez lo que tuvo que haber dicho es no al lugar a la intervención, en virtud de no solicitar que se fijen las facultades del interventor. Entonces, aun cuando usted lo solicitara después, para mí se corre el riesgo de que la otra parte pudiera plantear una nulidad contra eso. Igual si usted lo tuviera que defender, pues usted perfectamente podría decir: la norma dice que el juez le tiene que fijar sus facultades al interventor. Eso es una orden para el juez, no es una orden para el solicitante, no dice que yo lo tenga que pedir, pero se vuelve una cuestión discutible. En la medida de lo posible, siempre la idea es tratar de uno hacer sus planteamientos de tal forma que no estén sujetos a discusión. Entonces, técnicamente usted debería solicitarlo de la primera. ¿Qué requisitos debe tener el interventor? En líneas generales, ninguno. No hay una norma que le diga a usted que el interventor tiene que tener algunos conocimientos especiales o algo, pero sí hay muchos jueces que por precaución, muchos basados en malas experiencias, piden que se compruebe de alguna forma las capacidades, digamos, los conocimientos del interventor que le permitan llevar a cabo su función. Entonces, cuando es así, normalmente usted propone como interventor a un administrador de empresas o alguien que de alguna forma tenga conocimientos que le permitan dirigir la marcha de la empresa. Sobre todo cuando son, digamos, empresas grandes. Si usted va a pedir la intervención de la tienda de la esquina, pues casi cualquiera puede llevarla a cabo, pero si usted pide la intervención de Pollo Campero o de Walmart o de algo así, tiene más probabilidades de que el juez le exija comprobar esa cuestión, esas capacidades del interventor. Y entonces, muchas veces cuando uno solicita medidas precautorias, tiene urgencia de que se las otorgue, urgencia de que las medidas se ejecuten.
porque como les ponía el ejemplo, hay ocasiones en que este deudor le debe además a otras personas, y si yo no me doy prisa en solicitar mi medida precautoria de hacerla efectiva, alguien más lo va a hacer primero y entonces me quedo, pues no totalmente afuera, pero por lo menos atrás en la fila de los que van a tener derecho a ser pagados. Entonces, pues uno si ya ve que es una cuestión importante lo que va a intervenir, de una vez cuando solicita la intervención, acompañaría por ejemplo una fotocopia del título que le dieron a esta persona cuando se graduó de licenciado en Administración de Empresas para no tener ese problema. Otra cuestión, aprovechando su pregunta, que se recomienda es acompañar una fotocopia de la patente de comercio de la empresa. No hay una norma que diga que se tiene que hacer, pero hay empresas que lo piden. Sobre todo lo piden por dos cosas. Uno, para ver en qué dirección se va a llevar a cabo la intervención de esa empresa, y luego para ver los datos de inscripción de la empresa, porque como vimos hay que librarle un despacho al registrador mercantil para que anote la medida, y entonces hay que establecer en qué número de... ¿Y la dirección tiene que ser la que está en la patente de empresa? Sí. ¿Y si estuviera mal la dirección? Ahí ya se topa usted con qué tan quisquilloso sea el juez con estos asuntos, porque usted le podría decir al juez, mire señor juez, según el registro está